En estas montañas de Oaxaca, donde el tiempo parece detenerse, donde las costumbres son las mismas de hace 100 años, don Eusebio camina cada mañana por los mismos caminos que caminó su padre y su abuelo. Tiene 70 años, la espalda un poco encorvada por tantos años trabajando la tierra, las manos llenas de callos y arrugas, el pelo completamente blanco como la nieve que a veces cae en las montañas más altas. Pero hay algo en su vida que hace que la gente del pueblo voltee a verlo, que murmure en voz baja, que lo señale con el dedo cuando pasa. Algo que no es normal, que no encaja, que muchos no entienden. Don Eusebio vive con su esposa Lupita. Ella tiene 28 años, 42 años de diferencia, casi medio siglo separa sus edades. Él podría ser su abuelo, incluso su bisabuelo. Pero son esposos ante la ley, ante la iglesia, ante Dios. Y según ellos, son felices. La historia de cómo se conocieron es complicada, llena de detalles que la gente del pueblo interpreta de diferentes maneras. Algunos dicen que es amor verdadero, otros dicen que es interés, otros simplemente mueven la cabeza y dicen que el mundo está muy cambiado, que ya nada es como antes. Don Eusebio nació en este mismo rancho hace 70 años, cuando todavía no había carreteras, cuando todo se hacía a pie o en burro. Creció trabajando la milpa con su padre, aprendiendo a sembrar maíz, frijol, calabaza. Se casó muy joven, a los 20 años, con una muchacha del pueblo que se llamaba Josefina. Tuvieron 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Vivieron juntos 45 años en la misma casa de adobe que construyeron con sus propias manos. Fueron años difíciles, de mucho trabajo, de poca comida a veces, pero fueron felices a su manera. Hace 5 años, Josefina murió. Le dio un dolor en el pecho una tarde mientras hacía tortillas. Se sentó en el suelo diciendo que se sentía mal, que le dolía mucho. Don Eusebio corrió a buscar ayuda, pero cuando regresó con el vecino, Josefina ya no respiraba. Tenía 65 años. El corazón le falló de repente, dijo después el doctor. Don Eusebio quedó destrozado. Después de 45 años de matrimonio, después de compartir toda una vida, quedarse solo de un día para otro es como si te arrancaran la mitad del alma. Los primeros meses no quería comer. No quería hablar con nadie, solo se sentaba fuera de su casa viendo el horizonte, esperando tal vez que Josefina apareciera caminando por el camino como siempre lo había hecho. Sus hijos ya estaban grandes, todos casados, todos con sus propias familias. 2 se habían ido al norte hacía años. Los otros 4 vivían en diferentes pueblos de la región, ocupados con sus propias vidas, con sus propios problemas. Venían a visitarlo de vez en cuando, una vez al mes, a veces cada 2 meses. Le dejaban algo de dinero, algo de comida, pero luego se iban y don Eusebio quedaba solo otra vez en esa casa que de repente se sentía enorme y vacía. Pasaron 2 años de soledad. Don Eusebio seguía trabajando su milpa porque era lo único que sabía hacer, lo único que le daba sentido a sus días. Pero las noches eran terribles, la casa en silencio, la cama fría, nadie con quien hablar, nadie que le preguntara cómo le fue en el día, nadie para quien cocinar. Empezó a descuidarse, dejó de bañarse seguido, comía una vez al día, a veces nada. Su ropa estaba sucia, remendada, vieja. La casa empezó a caerse de abandono. Sus hijos se preocuparon un poco cuando lo veían así, pero ninguno le ofreció irse a vivir con ellos. Todos tenían sus propios problemas, sus propias familias que mantener. Le decían, échele ganas, papá tiene que salir adelante, tiene que cuidarse, pero las palabras no llenan el vacío de una casa sola. Fue entonces cuando apareció Lupita. Lupita es del mismo pueblo, pero de la parte de abajo, donde vive la gente más pobre. Es la menor de 9 hermanos. Su papá murió cuando ella tenía 10 años. Su mamá crió sola a todos los hijos lavando ropa ajena, haciendo tortillas para vender, limpiando casas.
Lupita solo estudió hasta tercero de primaria porque tuvieron que sacarla para que ayudara con el trabajo. A los 15 años ya trabajaba de sirvienta en una casa de la ciudad, ganando casi nada, durmiendo en un cuartito junto a la cocina, extrañando a su familia. Regresó al pueblo cuando tenía 23 años porque su mamá se enfermó grave. Necesitaba cuidarla. Se quedó en el pueblo trabajando de lo que saliera. Lavaba ropa en el río, hacía tortillas por encargo. Ayudaba en las cosechas cuando era temporada. Ganaba muy poco, apenas para comer. Su mamá murió cuando Lupita tenía 25 años. Quedó sola porque sus 8 hermanos ya se habían ido todos, unos al norte, otros a las ciudades. La dejaron sola con las deudas del hospital, con los gastos del entierro. Tuvo que vender las 2 chivas que tenían para pagar todo. Quedó sin nada, viviendo en una casita prestada que le daba lástima a la dueña, sin trabajo fijo, sin dinero. Fue una comadre de su mamá quien le habló de don Eusebio. Le dijo que había un señor viudo que vivía solo en su rancho, que necesitaba quien le ayudara con la casa, con la comida, con todo, que pagaba poco pero al menos era algo, que si quería podía ir a preguntarle. Lupita fue a hablar con don Eusebio una mañana. Llegó caminando las 2 horas desde el pueblo hasta el rancho. Tocó en la puerta de madera vieja. Don Eusebio salió, un señor ya grande, encorvado, con el pelo blanco, con ropa sucia. La miró con desconfianza al principio. «Buenos días, señor. Me manda doña Chuy. Me dijo que necesita ayuda con su casa». Don Eusebio la miró de arriba abajo. Era una muchacha flaca, morena, con el pelo negro recogido en una trenza, con ropa humilde pero limpia. Tenía ojos tristes. «Pues sí, necesito ayuda», dijo don Eusebio, «pero no tengo mucho dinero para pagar». «No importa, señor. Con lo que pueda está bien. Necesito trabajar». Y así empezó todo. Lupita comenzó a ir al rancho 3 veces por semana. Llegaba temprano en la mañana, barría la casa, lavaba la ropa de don Eusebio en el río, le cocinaba frijoles, tortillas, lo que hubiera. Limpiaba lo que estaba sucio, remendaba lo que estaba roto. Don Eusebio le pagaba 50 pesos por día, que era muy poco, pero era algo. Las primeras semanas casi no hablaban. Ella hacía su trabajo en silencio. Él se iba a trabajar su milpa. Al final del día, don Eusebio le daba sus 50 pesos y ella se regresaba caminando al pueblo. Pero poco a poco empezaron a hablar más. Don Eusebio le contaba de su esposa muerta, de sus hijos que nunca venían, de lo solo que se sentía. Lupita le contaba de su mamá muerta, de sus hermanos que la abandonaron, de lo duro que era sobrevivir sola. Encontraron algo en común. Los dos estaban profundamente solos en el mundo. Pasaron 6 meses. Lupita ya iba todos los días al rancho. Se quedaba más tiempo. A veces se quedaba a comer con don Eusebio porque él le pedía que se quedara, que no comiera sola en el camino. Don Eusebio empezó a pagarle un poco más, 70 pesos al día. Para Lupita eso era mucho porque no tenía de dónde más sacar dinero. Fue don Eusebio quien propuso primero que se quedara a vivir ahí. «Mira, Lupita», le dijo una tarde, «tú caminas 2 horas para venir y 2 horas para regresar. Son 4 horas caminando todos los días. ¿Para qué te cansas tanto? Aquí hay un cuarto vacío. Te puedes quedar a vivir aquí. Yo te doy tu comida, tu techo y te sigo pagando tus 70 pesos». Lupita lo pensó varios días. Vivir en el rancho significaba estar más lejos del pueblo, estar más aislada. Pero también significaba no caminar 4 horas diarias. Significaba tener un techo seguro. Significaba comida todos los días. Aceptó. Se mudó al rancho con sus pocas cosas, 2 mudas de ropa, un suéter, unas sandalias. Don Eusebio le dio el cuarto que había sido de una de sus hijas. Ella dormía ahí, él en su cuarto. Todo siguió igual. Ella trabajaba, él le pagaba. Pero la gente del pueblo empezó a murmurar.
Decían que una muchacha joven viviendo sola con un viejo no se veía bien, que qué iban a pensar, que seguro había algo más. Los hijos de don Eusebio se enteraron y fueron a reclamarle. «Papá, ¿qué está haciendo? La gente habla, dicen cosas feas. Esa muchacha lo puede estar engañando, puede querer su dinero, sus tierras». «¿Qué dinero ni qué tierras?», les contestó don Eusebio enojado. «No tengo nada de valor. Ella solo me ayuda con la casa. ¿Y ustedes dónde estaban cuando los necesitaba? Nunca vienen. Me dejaron solo. Ella al menos está aquí». Los hijos se fueron molestos, pero no podían hacer mucho. Pasaron otros 6 meses. Don Eusebio y Lupita convivían todos los días. Desayunaban juntos, comían juntos, cenaban juntos, hablaban de todo. Él le enseñaba cosas de la milpa, de las plantas, de los animales. Ella le cocinaba lo que a él le gustaba, le lavaba su ropa, lo cuidaba cuando le dolía algo. Sin darse cuenta, sin planearlo, sin buscarlo, se fueron encariñando el uno con el otro. No era amor romántico como en las películas. Era algo diferente, era compañía, era no estar solo, era tener alguien que te pregunta cómo estás, alguien que se preocupa si comiste, alguien con quien compartir el café de la mañana. Fue don Eusebio quien habló primero de matrimonio. «Lupita, yo sé que soy un viejo. Tengo 68 años. Tú eres joven. Tienes 26. Yo sé que no es normal lo que te voy a proponer, pero yo ya no quiero estar solo. Y tú tampoco tienes a nadie. ¿Quieres casarte conmigo?» Lupita se quedó callada mucho tiempo. Sabía que si aceptaba, todo el pueblo la iba a juzgar. Iban a decir que era una interesada, una aprovechada, que se casaba con un viejo por dinero, aunque don Eusebio no tuviera casi nada. Iban a decir cosas horribles de ella. Pero también sabía que si no aceptaba, iba a seguir sola, pobre, sin nada. Don Eusebio le ofrecía un techo, comida, protección, compañía. No era amor de telenovela, pero era algo real. Era mejor que la nada que tenía. «Sí me caso con usted, don Eusebio», dijo finalmente. «Pero que quede claro, yo no lo quiero por su dinero, porque usted no tiene dinero. Yo acepto porque estoy cansada de estar sola, de no tener a nadie en el mundo. Usted me ha tratado bien, me respeta. Eso vale más que cualquier cosa». Se casaron por el civil en el pueblo 3 meses después. Don Eusebio tenía 68 años, Lupita 27, 41 años de diferencia. El pueblo entero habló de eso durante semanas. Los hijos de don Eusebio se enojaron muchísimo. Dijeron que Lupita lo había embaucado, que solo quería quedarse con la herencia, con las tierras. 2 de sus hijas dejaron de hablarle completamente. Los hijos hombres iban a veces, pero trataban a Lupita muy mal, como si fuera una sirvienta, no como la esposa de su padre. «Aprovechada», le decían. «Te casaste con nuestro papá por interés. Esperas que se muera para quedarte con todo». Lupita lloraba cuando le decían esas cosas. Don Eusebio la defendía. «Ella me cuida mejor que ustedes, que son mis hijos. Ustedes solo vienen cuando necesitan algo. Ella está aquí todos los días». Han pasado 2 años desde que se casaron. Don Eusebio ahora tiene 70 años. Lupita 28. Viven juntos en el rancho, solos la mayor parte del tiempo. Don Eusebio dice que es feliz, que ya no se siente solo, que tiene quien le haga de comer, quien lave su ropa, quien platique con él, que Lupita lo cuida cuando le duele la espalda, cuando le da gripa, cuando no puede dormir, que ella es buena con él. Lupita dice que también es feliz a su manera, que don Eusebio la trata con respeto, que nunca le ha levantado la mano, que nunca le grita, que comparte con ella lo poco que tiene, que es mejor estar aquí que sola y muerta de hambre en el pueblo, que sí, es cierto que don Eusebio es muy viejo para ella, pero que la edad no es todo en la vida. «La gente piensa que me casé con él por dinero», dice Lupita. «Pero qué dinero. Vivimos al día. A veces no hay ni para la sal. Me casé con él porque estaba sola,
porque mi familia me abandonó, porque no tenía dónde ir. Él me dio un lugar, me dio una familia, aunque sus hijos me odien. Me dio un apellido. Eso vale mucho para alguien que no tenía nada. Don Eusebio sabe lo que dice la gente. Sabe que en el pueblo murmuran, que dicen que es un viejo verde, que es un ridículo, que se aprovecha de una muchacha pobre, que la muchacha se aprovecha de él, que digan lo que quieran, dice don Eusebio. Yo viví 68 años haciendo lo que la gente esperaba. Me casé joven como se debía, trabajé duro, crié a mis hijos, fui buen esposo, y al final mis hijos me abandonaron cuando más los necesitaba. Ahora, en estos últimos años de mi vida, solo quiero no estar solo. Si la gente cree que está mal, pues es su problema. Yo ya no tengo tiempo de preocuparme por lo que piensen los demás. La vida en el rancho es simple. Don Eusebio ya no puede trabajar tanto como antes. Le duelen las rodillas, la espalda, las manos. Lupita es quien hace la mayor parte del trabajo ahora. Ella es quien va a la milpa, quien cuida los animales, quien carga la leña, quien baja al pueblo a vender el maíz o los frijoles que cosechan. Don Eusebio pasa la mayor parte del día sentado afuera de la casa viendo el horizonte, recordando su vida, esperando que llegue Lupita de donde sea que haya ido. Cuando ella llega, él se alegra. Le pregunta cómo le fue. Comen juntos, platican de cosas simples, de que llovió en la mañana, de que las gallinas pusieron 3 huevos, de que hay que arreglar el techo que tiene un agujero. Por las noches, cuando se oscurece, cada quien se va a su cuarto. Duermen separados. Esa fue la condición de Lupita desde el principio. Me caso con usted, pero cada quien en su cuarto, le dijo. Don Eusebio aceptó. Él dice que no le importa, que solo quiere la compañía, alguien con quien hablar, alguien que esté ahí. Lupita sabe que algún día don Eusebio va a morir. Él ya está muy viejo. Cada día se ve más cansado, más encorvado, más débil. Los hijos ya le han dicho que cuando él muera, ella no va a heredar nada, que ellos van a pelear las tierras, la casa, todo, que la van a sacar de ahí. No me importa, dice Lupita. Cuando él ya no esté, me regresaré al pueblo. Buscaré otro trabajo. Sobreviviré como siempre he sobrevivido. Pero mientras él esté vivo, yo voy a estar aquí cuidándolo. No por las tierras que no me van a dar de todas formas, sino porque él fue bueno conmigo cuando nadie más lo fue. Porque me dio un lugar cuando estaba en la calle. Porque me trató como persona, no como sirvienta. Don Eusebio sabe que sus hijos están esperando que muera. Sabe que vienen de vez en cuando no a verlo a él, sino a ver si las tierras siguen ahí, a ver si no ha vendido nada, a cuidar su futura herencia. Le duele, pero ya se acostumbró. Mis hijos solo vienen por interés, dice. Lupita está aquí todos los días sin esperar nada. ¿Quién creen ustedes que me importa más? La gente del pueblo sigue murmurando 2 años después. Cuando ven pasar a don Eusebio con Lupita, cuando los ven juntos en el mercado, las lenguas no paran. Mira al viejo ridículo con la muchacha. Ella solo espera que se muera para quedarse con todo. ¡Qué vergüenza para sus hijos! A esa muchacha no le da vergüenza casarse con alguien que le podría ser su abuelo. Pero ni don Eusebio ni Lupita les hacen caso. Ellos saben su verdad, saben que su matrimonio no es convencional, que no es lo que la sociedad espera, que tiene 42 años de diferencia entre ellos. Pero también saben que se cuidan mutuamente, que se respetan, que ninguno de los dos está solo. No es un matrimonio de amor apasionado, es un matrimonio de conveniencia, de necesidad, de soledad compartida. Pero en estos tiempos difíciles, en estas montañas donde la vida es tan dura, a veces eso es suficiente. Don Eusebio dice que cuando muera va a morir tranquilo, sabiendo que sus últimos años no los pasó solo, que tuvo alguien que lo cuidó, que le hizo compañía, que estuvo ahí. Lupita dice que cuando don Eusebio muera va a llorar su muerte.
no como se llora a un esposo en el sentido romántico, sino como se llora a alguien que fue bueno contigo cuando nadie más lo fue. Y así viven, día a día, en su rancho alejado, ignorando los murmullos del pueblo, ignorando el juicio de los hijos, viviendo su verdad, aunque nadie más la entienda. Porque al final, dice don Eusebio, la vida es muy corta para vivirla tratando de complacer a los demás. Él tiene 70 años. Lupita tiene 28, y eso para ellos es suficiente.